Hola, buenas tardes. Mis alumnos tercero A y tercero C, ¿cómo les va? Me hice un test para ponerme a hablar con ustedes. El tema siguiente que vamos a ver hoy es sobre la factura y las partes que tiene una factura. En este momento, en la actualidad, la factura no se hace más en formato papel, sino que se usa factura digital. Se elabora a través de una aplicación que tiene el Estado en la DGI, que ya les voy a comentar cuál es la DGI, y se manda al mail de la persona que ha comprado. Entonces, el tema son la factura, la parte de la factura, y la diferencia con el ticket, que el ticket se llama ticket factura, de denominación. ¿Estamos? Entonces, acá le pongo un comentario sobre lo que es la factura electrónica, que funciona igual que la de papel, que es equivalente, que lo que tiene de utilidad que se autoriza automáticamente a través de Internet y que evita este guardado de factureros durante 10 años. ¿Se acuerdan que los documentos comerciales deben ser guardados por orden de emisión durante 10 años? Lo hace que lo guardes en una PC, en algún archivo electrónico. Esa es la diferencia y esta es la actualización de hoy en día. El formato en general es igual, se deben cargar los mismos datos a través de esa página y la DGI lo autoriza y te lo manda y vos lo podés imprimir o mandar al mail de la persona compradora. Y ahí pongo como observación, vean ahí en el mouse, que es obligatorio para usar ahora los monotributistas y los responsables inscriptos. Eso es con respecto a la factura digital. Vamos a una que tengo yo en el formato papel, el formato viejo. ¿Sí? Las partes de la factura en general las podemos identificar. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, esta que está el recuadro celeste, y el recuadro violeta en la parte 5. La parte 1 y la parte 2 es lo que se denomina membrete de la factura. Ya les voy a explicar qué es lo que es el membrete de la factura. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en general que la parte 1 nos muestra todos los datos de la empresa vendedora. La parte 2 nos muestra todos los datos que refiere el documento comercial y fecha de emisión de ese documento comercial. La parte 3 de la factura nos muestra todos los datos del comprador, ¿sí? De la empresa que compra, o de la persona que compra. La parte 4, el rectángulo turquesa, nos muestra lo que compró la persona, todo lo que compró, el monto total, la cantidad de productos comprados y la condición de venta de esa compra, de contado o crédito. Y la parte 5 es la parte de la impresión de los talonarios de factura, ¿sí? De la autorización para imprimir los talonarios de factura, que ya en las próximas diapositivas les voy a ir explicando. ¿Estamos? Entonces comenzamos con la parte 1 y qué debe contener la parte 1 de la factura. La parte 1 es la parte que contiene los datos del vendedor. ¿Qué debe tener? El logo, el nombre de fantasía de la empresa, el nombre del dueño, el domicilio, teléfono y todos los datos para identificar el lugar de esa empresa. El rubro comercial, y cuando decimos rubro comercial les explico qué es, a qué se dedica esa empresa. Porque, por ejemplo, ahí la empresa se llama Nature y puede ser que venda pasto, que venda comida para perros, que venda flores, o que venda productos cosméticos. Entonces, lo que se debe identificar es el rubro comercial. Puede decir bazar, veterinaria, alimentos para perros, cosmética y salud, etcétera, etcétera. El rubro comercial es importante y debe definir a qué se dedica la empresa. Y después hay ahí donde estoy marcando con el mouse, dice responsable inscripto. Es la condición que tiene esa empresa ante
la DGI. Ya les explico en próximas diapositivas qué es lo que es la DGI. La DGI es una entidad a nivel nacional que es la que autoriza a las empresas a funcionar como empresas. ¿Está? Esa es la DGI. Ya les voy a explicar más adelante. ¿Estamos? Entonces la condición ante el IVA, que el IVA es un impuesto, puede ser responsable inscripto, monotributista o exento. En este caso, la persona dueña de esta empresa es responsable inscripto. Vemos en la siguiente diapositiva, seguimos hablando sobre el membrete de la factura y vamos a la parte número 2, ¿sí? El recuadro en rojo que tenemos, en donde lo que debe contener son todos los datos del documento comercial. Nombre del documento, en este caso indicamos que es una factura. Luego, el número de factura o número de documento comercial. Y acá consta de 4 dígitos primero o 4 números primero. Esos 4 números nos van a indicar el número de sucursal en donde se realiza ese número de venta. Sirve para empresas grandes que tienen muchas sucursales. Por ejemplo, el Cordier, que tiene la sucursal Villa Allende, Córdoba debe tener como 10 sucursales, en cada pueblo hay una sucursal. Entonces, con eso vamos indicando qué número de sucursal. Y los 8 números restantes después del guión nos indican el número de venta en esa sucursal. Entonces, si hablamos de una empresa chiquita, por ejemplo, la peluquería de Raquel, va a tener número de sucursal 0001, guión, y el número de ventas que haga, o de servicios que haga en esa peluquería, con 8 dígitos. ¿Estamos? Luego del número de factura está la fecha. La fecha debe ser la fecha actual. No nos podemos saltear facturas para adelante y no nos podemos decir, bueno, hoy hice una factura de una venta. Ay, me olvidé facturar la venta de anoche. Entonces hago después una factura con la fecha de ayer. La fecha tiene que ser correlativa. ¿Puedo hacer la factura? Sí, pero de la venta de ayer la tengo que hacer con la fecha de hoy. No podemos saltearnos fechas, ir y volver en el tiempo. Tiene que ser correlativa la fecha. Y no nos podemos saltear facturas, porque es ilegal. Ahora en la actualidad, como son facturas digitales, no te lo va a permitir el sistema. Siempre que inicies el sistema de la DGI te va a poner la fecha actual, así que no vas a tener ese problema. Pero si tuviéramos un talonero de factura no podemos hacer eso porque es ilegal. ¿Está? Con esas dos cosas nombramos al membrete. Y nos falta esta parte que está acá, esa B que dice, ya les voy a explicar lo que es. La parte 1 y 2 corresponde al membrete de la factura. ¿Qué es el membrete de la factura? Y se lo denomina a lo que identifica la empresa vendedora y la constancia del documento comercial que está emitiéndose. Es la parte que define a esa empresa y define el acto comercial que sería la compra-venta. La fecha, el número de factura, los datos de la empresa. Ese es el membrete de la factura. Y, a ver, está rico el tema. ¿Qué significa la letra A, B o C del membrete? Vamos a esta. Esta que está acá, esa B que está acá, es lo que tenemos que ver. ¿Qué significa? Entonces, las palabras que les dije, DGI, IVA, inscripción, categorías, les explico qué. Cuando una empresa comercial, industrial, de servicios, agropecuaria, etcétera, todas las empresas que hemos visto, comienzan a trabajar en su actividad comercial, vamos a una empresa comercial, actividad comercial, compran bienes para luego vender esos productos. Para hacer esa venta y compra se debe inscribir. ¿En dónde se inscribe la empresa? En la DGI. DGI es las siglas de
Dirección General Impositiva. ¿De qué está encargada la DGI? Es a nivel nacional, es una dependencia que junta los impuestos. Los impuestos. ¿Qué impuestos? Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto. Esta DGI depende de una administración más grande que recauda otras cosas aparte de impuestos, que es el AFIP. El AFIP o la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos. La nación o el Estado Nacional necesita de dinero para pagar sueldo, para pagar educación en los colegios públicos, para la salud. Como empresa no produce nada y debe pagar, entonces ¿qué hace? Recauda. ¿Qué recauda? Con la DGI recauda impuestos. Con la DGA, que es Dirección General de Aduanas, recauda tasas de exportación y de importación, o sea, todo lo que entra al país, todo lo que sale del país. Y con la DGRSS, es Dirección General de Seguridad Social, recauda todos los que son los aportes y contribuciones de las personas que trabajamos para cuando nos jubilemos. Entonces, y también pagan las jubilaciones y pagan las asignaciones familiares por hijo. O sea, la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene 3 dependencias. La DGI es la que junta los impuestos. El principal impuesto que junta es el IVA. El IVA es lo que se paga por comprar y vender los productos, ¿sí? Una vez que esté inscrita esta empresa en la DGI, la DGI le dice a esta empresa qué categoría y cómo le va a definir la categoría de acuerdo al volumen que estima de vender. Si estamos hablando de la peluquería de Raquel, decimos que es un pequeño negocio, entonces la va a inscribir, que va a tener ventas mensuales de 30.000 pesos, la va a inscribir como monotributista. Pero si voy a poner una concesionaria de autos donde se venden, voy a tener un capital de varios millones, varios autos, una concesionaria, etc., es decir, señor, usted va a ser un responsable inscrito. Y después hay otra categoría que es exento. Exento es que no paga IVA. ¿Por qué no paga IVA? Porque está libre del IVA. Y lo que está libre de IVA son los libros de educación, todos los libros, los textos escolares, o sea, los negocios que venden textos escolares, y las empresas, o sea, los colegios privados. Son exentos de IVA. ¿Está? Vamos al tema en sí, IVA y las categorías y los tipos de facturas que usan cada una de las categorías. Bueno, entonces, ¿qué es el IVA? Es un impuesto que fija el Estado y que debe ser pagado todos los meses y que el Estado lo utiliza para financiar los gastos públicos. Sueldo, educación, salud, etc. Lo que significa es impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se paga al producto, a producir y a comprar y vender los productos. Entonces, las empresas que son inscritas, cuando facturan, cuando compran, pagan IVA, y cuando venden, cobran ese IVA. Y deben rendir esa compra y ese pago de IVA y ese cobro de IVA a la DGI todos los meses, según la categoría. Los exentos no pagan ni cobran IVA, o sea, no deben declarar nada, como ha dicho, los colegios privados y las librerías de textos escolares. Las librerías de textos escolares, cuando hacen una factura, usan una factura tipo C. O sea, la letra, como vamos acá, esta letra es la C, ¿sí? Cuando es ¿cómo le decimos? La letra C cuando es un exento, ¿está? Cuando es un monotributista, que son pequeñas empresas, kioscos, peluquerías, tienditas de ropa, qué sé yo, el que arregla lavarropa, equipos de música, son monotributistas,
hay varias categorías, ¿sí? Y esas categorías dependen de la cantidad del volumen de dinero o de venta que tengan. Los ponen en esa categoría. Pero lo interesante es que un monotributista paga un monto fijo todos los meses. No importa si ese mes vendió más o vendió de menos, porque al final del año, con el balance se va a ver si se tiene que recategorizar o no recategorizar. Siempre pagan un monto fijo. Y solo tienen un tipo de factura, igual que el exento, la factura tipo C. Los monotributistas solo tienen una factura tipo C. Y vamos al otro, que es el responsable inscrito, donde ya son los grandes negocios, Cordies, Grido, Carrefour, son empresas grandes, ¿sí? Que venden mucho. Ellos, cuando compran mercaderías, la empresa que le vende la mercadería le diferencia el 21% del IVA. Y ellos tienen que pagar ese 21%. Y después, cuando venden las mercaderías, a esas mercaderías le agregan un 21% que le cobran a los que compran. Entonces la diferencia entre lo que pagaron y lo que cobraron es lo que tienen que declarar a la DGI todos los meses. Entonces, ellos tienen dos tipos de facturas. Usan dos tipos de facturas. La factura A, que la usan cuando le venden un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Por ejemplo, va la gente de Feiro o de, por ejemplo, de la YPF a comprar al Cor 10 galletas para hacer una merienda con su gente. Entonces, son dos empresas grandes, las dos son responsables inscriptos, entonces le emiten el Cor 10 a la YPF una factura tipo A, ¿sí? Donde se discrimina el 21% de IVA. Y un responsable inscripto que le vende a la Raquel, que es la peluquera, que va y que compra té para tener en su local de peluquería para hacer un té a sus clientas, le va a hacer una factura B porque es monotributista. Y voy yo a hacer las compras para hacer de comer esta noche y me va a hacer una factura B o un ticket B porque soy consumidor final, porque yo todo lo que compro lo consumo, lo compro para consumir. ¿Sí? Entonces, un responsable inscripto va a hacer factura B a cualquier monotributista y a todos los consumidores finales. ¿Estamos? Continuemos. Continuemos con la parte 2 de la factura, donde nos faltó ver, que dice quit. ¿Qué es lo que es el quit? Es la clave única de identificación tributaria. Es un número que nos asigna para poder, bajo ese número, pagar los impuestos a la DGI. Está formado por, como ven ahí, dos dígitos iniciales que nos indica si es 30, 33, si es una sociedad, 27, 22, 21, si son personas físicas. 8 dígitos siguientes, que normalmente son los DNI del titular, si es una sola persona, y un dígito a continuación, que es un dígito asignado por la DGI. En mi caso, por ejemplo, si yo tuviera el negocio de Raquel y yo fuera la peluquera, sería 27, porque es mi número asignado de los dos dígitos, mi número de documento, y 2, que así termina mi quit. El quit es parecido al quill. ¿Qué es lo que es el quill? Todos tenemos el quill, que es la clave única de identificación laboral, por eso también en L. Ustedes la tienen, por eso tienen con su boleto educativo, la tengo yo, la tenemos todo. Laboral, porque es el número bajo el cual van a ir nuestros aportes para que nos jubilemos. Yo estoy ahora aportando porque estoy trabajando, entonces yo tengo quill. Si pretendo abrir un negocio, ese número de quill se va a transformar en quit, porque cuando yo abra el negocio voy a tener que tributar impuestos. Por eso se cambia la L de laboral por T de tributario, porque voy a tributar impuestos. ¿Sí? Y luego,
Hay otro impuesto, es un número de impuestos a los ingresos brutos, que no nos interesa mucho por ahora, después lo veremos más adelante. Y el inicio de las actividades. Es la fecha en donde la DGI nos autoriza a funcionar como empresa comercial. Y tiene que ser, obviamente, la misma fecha si abrió y tengo mi talonario de factura hoy y vendí hoy, esa fecha, o siempre va a ser más vieja. La fecha donde abrí mi negocio, 10 años, 15, 1, 2, 3, 6 meses. ¿Sí? Esa fecha siempre debe estar porque ya denota la antigüedad del negocio. En esta diapositiva vamos a ver la parte de la factura 3, que es muy fácil, que son todos los datos del comprador, nombre, apellido, domicilio, teléfono. Condición ante el IVA. Es necesaria para saber qué tipo de factura emitimos. Si somos responsables inscriptos, si voy yo y soy consumidor final, me van a hacer una factura B. Pero, si va una empresa grande, le van a hacer una factura A. Entonces, le van a pedir todos los datos. En este caso, es una factura B, que es un responsable inscripto que le vende a un consumidor final. Y si es un consumidor final, no es necesario poner el quit, pero si es un responsable inscripto, sí es necesario poner el quit. Nada más que eso tenemos que tener en cuenta en esta parte. En la siguiente hojita vamos a ver la parte 4 de la factura. La parte 4 de la factura, donde nos indica todo el detalle de lo comprado y de lo vendido. Tenemos que tener en cuenta que arriba de la parte 4 dice condición de venta. ¿Cuál es la condición de venta de este contrato de venta entre el vendedor y el comprador? Y puede ser de contado, o sea, me llevo la cosa y pago el efectivo, o de crédito. Entrego algo de plata o me lo llevo y después lo pago. El crédito se llama cuenta corriente normalmente. Y lo que comúnmente nosotros sabemos que es, en el barrio se dice fiado. El fiado. Entonces dice acá, contado, y ahí tacharon y pusieron con cheque. Esta persona pagó con un cheque. ¿Sí? Y de al lado dice remito número. En el caso de que tuviera que trasladar la mercadería, se usaría un remito. Por ejemplo, este señor compra una heladera, entonces se confecciona un remito para que el transporte pueda llevar la heladera a la casa de este señor. ¿Estamos? Vamos a la descripción. En la descripción tenemos varias columnas. La columna de cantidad, la columna del detalle, o sea, cantidades del producto, el detalle, qué producto es, el precio por unidad y el precio total. Si hubiéramos comprado 2 pares de botas de cuero, tendríamos a 600 pesos cada uno, entonces sería 1200. En este caso se compró un solo par de botas. ¿Está? Entonces, cantidad, descripción detallada, precio unitario, precio total, por cada uno de los productos que se compra. Y al final tenemos el total de lo vendido. Cada renglón nos indica el total del producto que sale del negocio y que se vende. Y el total del final indica el monto total del dinero que la persona que compra debe o que debe pagar. ¿Estamos? Acá yo en el fondo, saludo a mi hija que se va. En el fondo le hago una flechita roja y un círculo, un óvalo negro. Fíjense ahí, después ustedes abran y hagan zoom y fíjense que hice duplicado y original y hay una flecha. Vamos a ver qué es eso. Lo que vamos a recordar de esa zona es que se los di en temas anteriores. Los ejemplares de documentos comerciales, ¿qué es lo que eran? Eran la cantidad de copias emitidas de un mismo documento. En este caso la factura. Decíamos que la factura tenía original, que era para el comprador, duplicado, que era para el vendedor, y el triplicado, que era en el caso de que tuviéramos que transportar la mercadería. ¿Estamos? Que también es de color.
Por eso se los marqué. En este caso, la factura, ahí tiene tachas, dice blanco original, duplicado color. Yo te estoy diciendo esta factura es blanca, entonces sería un duplicado. Perdón, sería un original. Entonces, acuérdense de tener en cuenta ese detalle. Si yo veo una factura de colorcito o que dice duplicado, es que es de la factura que le queda al vendedor. Si veo una factura blanca que en papel blanco o que dice original, estoy sabiendo que esa factura es la de un comprador. ¿Estamos? Continuamos con la parte 5, y es la última parte que tiene la parte de la factura, que es muy sencilla, que da los datos de la imprenta, que es la que imprime los talones de factura. Que vuelvo a tomar el tema. En la actualidad se usan las facturas digitales, entonces las imprentas ya no imprimen más talones de factura, pero se los explico por las dudas, ustedes vean alguna factura de este formato. ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El nombre de la empresa que lo imprime, por ejemplo, Rover, impresiones, los datos, domicilio, teléfono, etc. Fecha de que se imprime, el talón de factura, fecha de vencimiento. ¿Por qué hay una fecha de vencimiento? Porque si yo quiero evadir, pagar impuestos, a lo mejor un talonario me dura 5 años, entonces me dice, la DGI me dice, ¿cómo? Ya están vencidas, esto no sirve. Porque usted nunca factura, ¿cómo no va a facturar? Las facturas se deben terminar porque uno debe facturar, todo lo que vende debe ser facturado. Si no vendiera, no tendrías el negocio, porque no tendrías dinero que te entre en el negocio. Entonces, por eso tienen fecha de vencimiento. Y después hay una palabra que dice CAI, que es Código de Autorización para Imprimir. Ese Código de Autorización para Imprimir, cuando las imprentas imprimen los talonarios de factura, vía internet le pedían a la DGI autorización bajo el nombre de la empresa comercial, la autorización para imprimir. Ahora que es que es online, ese CAI te lo da automáticamente cuando vos pones los datos de tu empresa. Y querés facturar, te sale automático. Eso y la fecha de vencimiento de la factura. ¿Estamos? Ahora como ya terminamos de ver las partes de la factura, que tenemos primera, 1, 2, 3, 4 y 5 partes de la factura, cuando vemos el ticket, ¿sí? Vamos a ver que es una factura abreviada. Es más chiquita, más compacta. Pero nos va a mostrar casi lo mismo, ¿sí? Y se usa normalmente en operaciones de pequeños montos. ¿Qué vamos a tener? En el primer óvalo dice partes 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque tiene nombre del negocio, la sucursal del negocio, el quit, el domicilio. Acá dice IVA responsable inscripto, o sea, el Carrefour de Rosario es responsable inscripto a consumidor final. A consumidor final. ¿Cuál es? Es la parte 3. Y después dice fecha, número de ticket, que es la parte 2. Entonces, en ese óvalo tenemos la parte 1, 2 y 3. En el segundo óvalo muestra qué compró y el precio de la compra, o sea, la parte 4. Y en la parte 5 dice CF, o sea, consumidor final, y DGI y un número de registro. Ese número de registro es el número de autorización online que tienen para imprimir ese ticket. El ticket se imprime de una máquina registradora que son autorizadas por la DGI como tales para emitir tickets oficiales. ¿Sí? Esas máquinas son autorizadas y por eso sale ese número de registros. Vieron que ustedes cuando van al súper le cortan el blanco y la máquina queda con el papel amarillo adentro. Todo ese rollo de papel amarillo son todos los duplicados de las ventas que tiene esa empresa. Y están todas autorizadas online por la DGI. ¿Estamos? ¿Qué les pido? Aparte de toda esta explicación que les he dado, el trabajo práctico va a contar de pegar la factura, marcar las partes, escribir todo lo que debe contar en la factura, escribir lo que les he dicho, que tienen todo ahí, pueden ir viendo y completando. Luego pegan el ticket e identifican las partes. Todo debe quedar registrado en la carpeta, chicos. Recuerden que es la herramienta de estudio de ustedes. Y luego
realizan este cuestionario. Primero, y sumamente importante, necesito que me planteen alguna pregunta o inquietud del tema que les di, ¿sí? Porque traté de hacerlo completo, pero resumido, entonces necesito que me planteen las dudas o inquietudes que han tenido del tema, así las puedo comentar. Segundo, son un par de preguntas de comprensión lectora de lo que les di, hasta la 4, hasta la 5. Y la 6 es una ejercitación muy sencilla. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que irse confeccionar el membrete de una factura de una empresa, dice de una veterinaria del señor Gonzalo Campos, dice la número de factura es la 28, la casa central de una veterinaria, que es monotributista, y lo que te falta, imaginarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar esta partecita, este rectángulo, ¿sí? La parte 1, la parte 2 y la letra. ¿Cuál va a ser la letra si Gonzalo Campos es monotributista? La letra C. Entonces lo que vamos a tener que poner, inventar y poner todos los datos de la empresa veterinaria y todos los datos del número de la factura. ¿Con qué datos? Con los datos que le puse yo acá. Y los que le faltan, domicilio, teléfono, logo, fecha, etcétera, lo inventan ustedes, lo dibujan. Y esa es toda la actividad. Luego, solo y únicamente me mandan la foto del cuestionario, incluido el ejercicio. Acuérdense poner primero el curso, el nombre y el número de trabajo práctico. ¿Estamos? Espero que hayan podido entender el tema, que la explicación le haya servido, y la fecha de presentación del tema es el 1 de junio, ¿sí? 1 de junio es la fecha tope, el mail de siempre, a alecardetti@yahoo.com.ar. Buenas tardes y nos estamos viendo. Gracias.